Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos hoy, sábado 24 de abril, para compartir una vez más la reflexión del Evangelio del día, de la palabra del Señor que va a alimentar nuestra jornada. Nos ponemos en su presencia, en la presencia de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo encienda todas nuestras potencias para poder acoger, recibir, meditar, orar y llevar a la vida esta palabra del Señor. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Bien, en este largo discurso, pero bellísimo y profundo, del pan de vida, el Señor, veíamos que ayer cambiaba el rumbo del discurso y agregaba a esto de que Él era el pan bajado del cielo, que Él era el pan de vida y que además debía ser comido, masticado, dilacerado. Bueno, este lenguaje, para muchos de los judíos que eran discípulos de Él, era un lenguaje muy, muy duro y por supuesto que estaban escandalizados. Todo lo que tenía que ver con comer la carne y beber la sangre, que significaba nada más y nada menos que la vida. Y el único dueño de la vida para el judío era Dios y es Dios. Entonces todo esto por supuesto que los escandalizaba y mucho, porque todavía no llegaban a comprender la esencia de este lenguaje de Jesús. Y él realmente no estaba siendo muy simbólico. Jesús estaba hablando realmente de comer y beber su sangre. Tenemos que ubicarnos en un lenguaje prepascual, un lenguaje que solo se va a entender después de la resurrección. Entonces, no se sabe qué pudo haberles escandalizado más. Que Jesús afirme, siendo un vecino de ellos, un conocido, que Él es el enviado de Dios y que hay que creer en Él para tener vida, o que Él afirme que hay que comer su carne y beber su sangre. Cada una es una alusión al sacramento eucarístico y que ellos todavía no podían comprender. Ha bajado del cielo, comer su carne, era como mucho. Solo entonces, como les decía antes, se podría entender después de la Pascua, cuando su camino mesiánico, su misión, hubiera concluido. Y cuando el Espíritu Santo haya descendido para hacernos entender, ¿no? No solo a sus discípulos, sino también a nosotros, dándoles y dándonos ojos de fe para entender esta entrega, esta donación de Jesús como pan verdadero. Pero con Pedro algunos de los discípulos permanecieron fieles, aunque no han entendido del todo. Yo personalmente no creo que Pedro haya entendido del todo, pero aún sin entender hay algo muy clave en él,
Pedro, con toda su impulsividad, con todo su temperamento, con todas sus fragilidades, es un hombre de mucha fe, es un hombre que confía, es un hombre que cree. Por eso tenemos en Pedro un modelo de creyente muy especial que deberíamos de tomar en serio para nuestra vida cotidiana. Porque no solo creen en Jesús, en la persona de Pedro y estos discípulos, sino que le creen a Jesús. Y esto debería de ser muy fuerte en nuestra vida. Pensar cuando decimos que creemos, en qué creemos realmente cuando lo decimos, ¿no? Porque a veces, muchas veces vivimos como no creyentes. Y otra cosa que le manifiestan junto con Pedro es: ¿a quién vamos a ir? Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy Jesús también es signo de contradicción. Cristo es difícil de admitir en nuestra propia vida. Si se toma conciencia de lo que significa creer en Él, es como un pan con corteza. Es un pan muchas veces duro, como el lenguaje que usaba Jesús. No es un pan que solo consuela, también, o un pan que solo invita a la alegría. También es un pan que contradice. Y es contradicción muchas veces con nuestros gustos y con nuestras tendencias, con las tendencias del mundo. Creer en Él y comulgar con Él en la Eucaristía, que es un privilegio, demostrar nuestra fe en Él, puede ser difícil. Cada comunión eucarística tendríamos que imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Adherir a su mensaje en la fe no es un don que nadie puede darse a sí mismo. El Padre lo da, como ya Jesús lo decía durante el discurso. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y otra vez esta presencia del Padre. El hombre es siempre libre de rechazar el don de Dios y la comunión de vida con Jesús. Solo quien ha nacido del Espíritu comprende a través de la fe. Es como el discípulo. Debe acoger al Espíritu y al mismo Jesús, pan eucarístico, sacramento que comunica el Espíritu y transforma la carne. Y la clave para vivir esta plena comunión con Jesús tiene que ver con el darse. En la medida que nos damos, nos santificamos, nos salvamos y vivimos y resucitamos. Vieron que Jesús prometía: el que coma de este pan y el que beba de esta sangre vivirá eternamente, y yo le resucitaré. Bueno, la resurrección se da plenamente en cada comunión. Si nosotros acogemos con fe, con esta misma fe de Pedro, y nos comprometemos a ser comunionales, porque no solo es recibir a Jesús, sino es comulgar, es sencillo, hacer la comunión es el desafío. Y ser personas comunionales no es algo muy fácil de realizar, sobre todo en estos tiempos. Y acá es lindo ver cómo en la primera lectura se alude a la primera comunidad, que decía que gozaba de paz. En realidad, en la primera lectura es post-pascual, y entonces es como la comunidad ya entendía esto de comer el cuerpo y la sangre de Jesús sin escandalizarse, al contrario, con un compromiso y una adhesión al camino, como le llamaban en esa época los primeros cristianos, los del camino, con una adhesión total a esta propuesta comunional de Jesús. En la historia de esta primera comunidad, Pedro otra vez es protagonista, como en el Evangelio de hoy. Sale de Jerusalén, recorre las ciudades, hace como la visita canónica, ¿no? Como una visita pastoral. Va viendo qué le pasa a las comunidades para reanimarlas en su fe, sobre todo.
Y se producen dos milagros en esas visitas que hace Pedro. La curación de un paralítico, Eneas, y la resurrección de Tabita, una discípula también. La fuerza curativa de Jesús se ha comunicado en Pedro a la comunidad. ¿Por qué la comunidad gozaba de paz y de alegría? Porque era una comunidad comunional. Se había tomado en serio esto que Jesús les había dicho de comer su cuerpo y beber su sangre. La comunidad se ve transformada por esta presencia eucarística de Jesús y es partícipe activa de este misterio comunional. La comunidad se compromete, pone su fe, su corazón y su confianza y por eso es transformada y se vuelve transformadora. Porque acá lo importante no son los milagros, sino que ellos son capaces de dar al Jesús que ellos mismos han consumido, han masticado, han digerido. Y esto es lo que sana, el nombre de Jesús, ¿no? Los protagonistas de la historia de la Iglesia son Jesús, el Espíritu Santo y la comunidad, porque en esta conjunción se van dando el reino. La comunidad se va construyendo entonces a sí misma con el Espíritu Santo en la fidelidad al Señor. Y por eso era capaz de llevar sanación y salvación. Como Pedro, cada uno de nosotros deberíamos ser buenos conductores de la salud y de la vida del resucitado. Nosotros como Pedro debemos saber comunicar esta resurrección. Celebrar la Pascua es dejarnos llenar de la fuerza de Jesús y luego irla transmitiendo a los demás en los encuentros con las personas, cada encuentro que tenemos. ¿Curamos y resucitamos? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Somos buenos conductores de esta vida plena en abundancia, de esta resurrección que Jesús nos da? ¿Nos abrimos para experimentarla, para luego compartirla y darla? Sin llegar a hacer grandes milagros, los que sufren que se encuentran con nosotros salen animados después. Logramos reanimar la esperanza de las personas que nos miran, que nos ven o que se sienten solos, que ya no tienen ganas de luchar. Contagiamos esta fuerza del espíritu. Todo eso podríamos hacer si estamos llenos de Pascua. Si tenemos en la vida el objetivo de hacer el bien, no por nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesús. La Eucaristía nos debería contagiar la fuerza de Cristo para poder ayudar a los demás a lo largo de la jornada. Salir de nosotros mismos, como Pedro. Pedro salió de Jerusalén, recorrió los caminos de los demás. Esta idea es muy linda. Salir para recorrer el camino de los demás y yo le agregaría con los demás. Saberles visitar y sabernos, dejarnos visitar también a la vez, para animarnos mutuamente en la fe. Sería una buena consigna de vida en clave pascual. Pidámosle entonces al Señor que nos dé ojos nuevos para ser buenos acogedores de este misterio comunional y ser pan para otros, ser alimento para otros, ser personas nutricias para nuestros hermanos. Pero para eso debemos abrir el corazón y dejarnos alimentar, sanar, iluminar por esta presencia del Espíritu que nos enseña las cosas del Padre en el Hijo. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Francisco de Paula,
ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que tengamos todos una bella jornada.